Ahora sí, continuamos haciendo Estación Ituzaingó. Pasan 20 minutos de las 10 de la mañana. Vamos a estar hasta las 11, acompañándote con información, entrevistas, informes, noticias, columnas, etcétera, etcétera, etcétera. De todo. Che, y tenemos que hablar de algo que habíamos comentado al principio del programa. Y es una historia muy curiosa que tiene que ver con la Copa del Mundo. Creo que ya sé por dónde va la cosa. Sí. Esperen que estoy buscando, mira, La famosa historia que ¿Puede ser involucra en que el la 50. historia involucre un animal? sí. Bien. Está cerquita, está ¿Qué cerquita. es esto? Que digo la Copa del Mundo y suena eso. ¿Qué es eso que estaba sonando? Creo que es el nuevo tema de Shakira de la Copa del Mundo. Malísimo. ¿Cómo es? A ver, quiero escuchar. ¿Este es el nuevo tema del mundial de ahora? Parece hecho por IA, pero sí. Bueno, Nos vamos a la mierda. Hay un tema de Speed, un streamer estadounidense, Speed, que en mi opinión es mucho mejor. Y de hecho, no, debe haber muchos temas que son mejores que este. sí, bueno, puede ser, pero digo, Yo haría una columna, Bueno. en uno de estos días, de la música de los mundiales. Sí. me encantaría. O que la haga Mati Castiglioni. Podríamos Se la podemos proponérsela. ya. Ya está hecho ahora, el pedido. hoy El mismo. pedido está hecho en vivo. Matías Mati Castiglioni Castiglioni, ya escuchá, debe estar escuchando y preparando esa columna. Igualmente ya todo el mundo sabe que la mejor canción de Es la historia Waka Waka. de los mundiales Waka es Waka. la de Mundial de Italiano, obviamente, Claro. ¿no? El último mundial. Después no hubo más mundiales o cualquier cosa. Bueno, vamos a hablar de lo que pasó. Sí, Dani Miwich, puede ser que involucre un animal. Vos hacías la pregunta antes de todo este derrotero ¿El de mejor palabras. animal del mundo? El mejor animal del mundo, Bien. que es el perro. Esta historia Ah. incluye a un perro. Es la historia de la Copa del Mundo que fue robada. Un perro vivo, ¿no? Y un perro que fue el héroe nacional. Ok. Estamos hablando de algo que pasó hace 60 años en la Copa Mundial de Inglaterra 1966. Vamos. Hace un montón. Estoy escuchando Sí. el tema de fondo mientras relatamos esta historia. Ujú. Digo, ¿qué es esto que suena? Este es el tema de Speed, claro. Después vamos a escucharlo, perdóname. Después lo vamos a escuchar, dale. Perdóname. Me lo llevo para escucharlo después en mi casa muy tranquilamente. Cuando me pongo las pantuflas y todo eso, bueno, ahí pongo el tema y ya lo escucho completo. Temardo. Che, les comentaba recién, la historia ocurrió en 1966 en la Copa del Mundo que se disputó en Inglaterra. Esa que el Diego dijo, ¿viste? Ustedes se la robaron con un gol que no fue. Bueno, hubo varios robos. Antes del robo futbolístico, que fue ese gol de Inglaterra que no había existido. Nunca y con el que existió. se consagra campeón. El único mundial que tiene Inglaterra, en 1966. Tenía que ganar una copa, ¿viste? Como Bobby Charlton. Los inventores del fútbol tenían que ganar algo. Bueno, ganaron esa. Pero robando. antes de que se juegue ese mundial pasó algo muy, pero muy llamativo. Bueno, vamos a situarnos en 1966, saben, contextualizar un poco lo que pasaba Contexto en el mundo. histórico. Contexto histórico, plena Guerra Fría, el planeta dividido en dos, Ujú. ¿no? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas por un lado, Estados Unidos por el otro, el capitalismo, el comunismo, la Guerra Fría, ya sabemos, la carrera armamentista, la carrera espacial y demás. Y el fútbol también se paraba y también era un tema, el fútbol donde se dirimían esas cuestiones, ¿no? Sí, Bueno, sí. Inglaterra avanzaba con un objetivo obsesivo, quería organizar ese mundial y organizar el mundial más perfecto de la historia, necesitaba que ese mundial sea espectacular. La tierra donde había nacido este deporte soñaba entonces con conquistar por primera vez la Copa del Mundo delante de toda su gente. ¿Es la copa que estamos viendo ahora? Sí, pero unos meses antes del inicio del torneo ocurre algo imposible. La copa se llamaba la Copa Jules Rimet, la hemos nombrado aquí al inicio de este programa, y desaparece. En Londres la llevan y desaparece. La Copa del Mundo, bueno, Se borra. Ahí está, mirá. England lost the World Cup. Inglaterra perdió la Copa del Mundo, perdió en el sentido de que la perdió, de que no sabía dónde estaba. Desapareció y un perro. La perdió porque desapareció, Claro, ¿no? Porque, bien. antes de que se inicie el mundial, viste, llevan la copa y Sí, desaparece. sí, sí. Los tipos se querían matar la porque chafaron. querían organizar el mundial y desaparece la copa. La Bueno, chafaron. y hay un perro que se termina convirtiendo en héroe nacional. Pero vamos a ir a contar La historia. punto por punto. Llega el trofeo desde Brasil, porque el trofeo está, recordemos, en la casa del último campeón. Siempre. Sí. Brasil venía de ser campeón en Chile.
y en el mundial que se jugó en Chile, y entonces el trofeo llega desde Brasil y había generado una enorme repercusión mediática. No era una copa cualquiera, era la Jules Rimet, representaba buena parte de la historia del fútbol mundial. Recordemos, desde 1930, hacía 30 y pico de años que se venía jugando el campeonato. Había sobrevivido a 2 guerras mundiales, ¿no? Había pasado a una guerra mundial, a muchos viajes eternos, celebraciones, bueno, de todo. Y una época bastante oscura. La había levantado, Obdulio Varela, el héroe nacional uruguayo. El del Maracanazo. El del Maracanazo, la había levantado Pelé, los grandes campeones. Bueno, la copa había sido creada por el escultor francés Abel Lafleur. Representaba a Nike. Nike es la diosa griega de la victoria, por eso la famosa marca toma también, ¿no?, el nombre de Nike. Claro. Nike. Pero es Nike en griego. Bueno, y medía 30 centímetros, pesaba cerca de 3,8 kilos y estaba bañada en oro. 3 centímetros no medía. No, 3 kilos. 3 kilos. Bueno, pero no estaba bañada en oro. ¿No? La copa sí estaba bañada en oro. Sin embargo, el verdadero valor era simbólico. Claramente, el reglamento indicaba que el primer país en ganar 3 mundiales se quedaba definitivamente con ella y tenían que mandar a hacer otra. Por eso, mientras Inglaterra organizaba el torneo, Brasil, Italia y Uruguay soñaban con ganarla porque se la llevaban. Tenían 2 cada uno de estos. Y la tuvo Brasil nomás, 4 años después. Pero después en este mundial la gana Inglaterra. Con un gol que no fue de Bobby Charlton. Ahora, creo. ¿qué pasa? Bueno, como bien dijo Danny Miwich, se chafan la copa. Se chafan la copa. Se la chafaron. Chicos. Adiós. Se la birlaron. O, como dice... Qué desastre. Como diría algún xenófobo, se la mexicanearon. Pero perdón, ¿cómo podés? No. ¿Cómo se puede? O sea, sí, ¿cómo se puede robar la Copa del Mundo? Iba a ser la pregunta, pero no, digo, ¿cómo pudo haber permitido la seguridad que se robe la Copa del Mundo? Bueno, ahí está, esos eran los policías. Pero y son... ahí la gente de la FIFA. No ven, raro, no escuchan. Chicos, todo raro eso. Bueno, llega a Londres en enero la Copa. Recién es exhibida en público el 18 de marzo de 1966 y los organizadores deciden colocarla en una vitrina dentro del Central Hall Westminster Lugarazo. Muy bien dicho. Londres, muy bien pronunciado, Sí. ¿no? Uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad. ¿Qué querían? Bueno, querían que el trofeo brillara antes del Mundial. La tranquilidad duró horas. Al día siguiente ocurrió lo impensado. El único guardia, había un solo señor, un solo niato, encargado de custodiar la copa, se ausentó durante unos minutos. Escuchen. Se ausentó durante unos minutos para tomar un café. Dijo, me voy a tomar un café y vuelvo. Cuando volvió, la vitrina estaba vacía. No. Sí, señor, pero ¿cómo puede ser? Pero un café. ¿cómo Echado. Pero no se dejate puede de tomar un café? joder. ¿Por qué no le llevan un café a donde está el pobre tipo parado durante horas revisando una copa de... Bueno, iba a decir de metal, pero No no, tenía- Me claramente. imagino que hubo consecuencias. Bueno, Sobre te este cuento. hecho. Se desata un caos inmediatamente. claro. ¿Y quién aparece en escena? Scotland Yard, ¿no? Holmes. La policía londinense, sería como el FBI de, Claro. Claro, de Inglaterra. los detectives. Monta una investigación gigantesca y cerca de todo el mundo buscando es un adorno de 3 ¿Qué centímetros. pasó? ¿no? ¿Dónde está la copa? Bueno, un centenar de detectives comienzan a seguir pistas desesperadamente, mientras tanto los diarios británicos ridiculizan a la organización. Dicen, estos niatos son unos ridículos. Y la verdad que Trajeron la copa, la pusieron ahí en exposición 2 días y ya no está más. querés organizar el mundial perfecto y te roban la copa. La noticia aparte recorre el mundo. Todo el mundo se está hablando de dónde está la Copa del Mundo. Imagínense si pasa esto hoy, ¿no? Se chorean la Copa del Mundo. Imagínense lo que sería. Yo creo que harían más memes que indignaciones. No, bueno, no creo que pase ahora porque hay mucha más tecnología. Entonces, viste, cámaras por todos lados, todo se ve, todo se sabe. En Y esa es más época difícil. no, es más... Ahora es más difícil choreársela. En esa época era más Eso, fácil. era más fácil. Vos esperabas que el niato se vaya a tomar un café y... O se duerma y chau. Chau, Bueno, pichu. resulta que la policía no encontraba ninguna respuesta, no tenía ni una pista, no sabía nada. Le decían, bueno, ¿cómo va la investigación? Y qué sé yo. Y empiezan a interrogar a los sospechosos habituales, ¿no? Realizan detenciones equivocadas, siguen pistas falsas durante más de una semana, pero la Jules Rimet, la copa, seguía desaparecida. Ahí va. Y en Inglaterra quería mostrarse como el centro perfecto del fútbol mundial. Bueno, se estaba mostrando como el ridículo, ¿no? Una humillación histórica. Y acá viene donde entra a jugar el personaje más querido por todos nosotros, un perro curioso. Es un gran titular es el de la imagen, porque es sí, un doble sentido espectacular. ¿Qué dice?
Inglaterra pierde la Copa del Mundo. Pierde la Copa En del doble referencia, Claro. pierde el objeto, pero también pudo haber Y perdido la final. Ya la tenía, como que ya había perdido, eso significaba que perdiste la Copa del Mundo. Ya, aunque seas campeón, perdiste, ¿entendés? Bueno, el 27 de marzo, recordemos que se había perdido el 18, el 27 de marzo, David Corbett, un señor anónimo, un vecino de ahí de Londres, David Corbett, sale a caminar junto a Pickles. Pickles era su perro. Mi vida. Pepinillo, sí. Perro mestizo. Palmito, ese si es querés. Mi Pickles. amor, Ahí está Pickles. mira lo que es. Palmito se llama ese border collie. Mirá lo lindo que era. Es una mezcla No, pero igual, Pickles no es lo mismo que Palmito. No, no es lo mismo. No. ¿Estamos seguros? No, Pickles es lo que usted compra en... Picles, no, pero Picles, Los Pickles, vas a la picada, compras Pickles, Los aceituna. piques son, ¿sabes qué es? La cebolla cortadita, Claro. el ajito que está como medio avinagrado, todo Ok. junto. Los palmitos vienen en lata, tienen salen razón. de las palmeras. Tienen Claro, razón. Muy bien, disculpen. Dani Miwich. Bueno, vamos Gracias. igual a centrarnos en la historia de a no distraernos perdón. con pequeñas digresiones. Pickles, que es este perro que ustedes ven ahí, un perro mestizo, es decir, sin papeles, Ujú. flojo de papeles Pickles, ¿no? Sale a caminar con No, su es un dueño mestizo. David Corbett, que hacía habitualmente bien. el recorrido por las calles del sur de Londres, los barrios del sur. Bueno, durante el paseo el animal empieza a mostrarse un poco inquieto cerca de un árbol, pero vos decís, bueno, es normal, el perro cerca de un árbol capaz quiere hacer sus necesidades, ¿no? Claro. Algo había llamado la atención de Pickles y empieza como a escarbar, como a volverse medio loco. Saca unos diarios que había ahí en el piso, empieza así, y debajo de esos diarios, parcialmente enterrado, aparece un paquete. Bueno, David Corbett, el dueño de Pickles, se acerca al paquete y dice, che, a ver que encontró este, y retira los papeles y descubre una escena surrealista. Acá dice, abro comillas, textual, lo que declaró este señor Corbett a los medios de comunicación después. Dice, vi una mujer sosteniendo un plato sobre la cabeza y una placa donde aparecían las palabras Alemania, Uruguay y Brasil. Claro, estaba describiendo el trofeo era eso, era la estatuilla de una mujer con un plato donde estaban los nombres de los campeones. Era la Copa Jules Rimet, había sido encontrada de manera más insólita e inimaginable y de pura casualidad, porque un tipo sacó a pasear al perro y también podría haber pasado, imagínense esto, digo, vos tenés a Chueco, Ujú. vos, Dani No, yo Miwich, no tengo animales. pero tenías a Pelota y a tus perros, Está en el cielo. muchas veces lo han sacado a caminar y a veces olfatea algo, Oh, pero olvídate. bueno, le da pelota, vos vamos, No, vamos, no. y seguís. Claro. Mirá si pasaba eso. Sí, sí. No se encontraba la copa. Bueno, finalmente se Hermoso. encontró entonces la copa gracias a este señor Pickles. ¿Cuál es la teoría que elaboró después la policía? Bueno, que el ladrón, asustado por la magnitud que había tomado el caso, dijo, che, esto me van a reventar, abandonó el trofeo para evitar ser descubierto. Asustado, dijo, che, me descubren con esto, y lo abandonó. La policía no encontraba, un montón de errores, un montón de papelones, no daba con la copa, y Pickles resolvió el misterio. Básicamente, salió a pasear y resolvió el misterio. La historia esta, bueno, explota inmediatamente. Ahí te dejo, Dani. Sí. El perro pasa de caminar anónimamente a ser el claro. ciudadano ilustre. Sí, pero claro. Lo nombraron ciudadano ilustre de Londres. El salvador de una Esa nación cara, entera. ¿cómo le Pasa vas a ser dar una estatua hay que hacerle? celebridad. Celebridad. Así es, celebridad. Y se lo comparaba con los Beatles. Tenía Ah, tanta bien. popularidad como Ah, los Beatles. bueno, En ese momento Ah, decía, no, es tan verdad, en ese famoso momento sí, los sí, Beatles y ellos. Bueno, ahora hay una parte, un lado B de la historia, y es que la policía sospechó siempre que Corbett, el dueño de Pickles, era el señor que había robado la copa. Y que dijo, se ¿qué arrepintió y dijo, che, decirte? mira, la encontró mi perro acá en la esquina. Bueno, ¿Qué decirte? yo la verdad quiero creer que Pickles fue el que resolvió el misterio. El final feliz, bueno, Pickles y su dueño fueron invitados a la cena oficial que organizaba la FIFA y la Federación Inglesa por el campeonato obtenido por Inglaterra. Así que terminó como si ahora vos salís con tu perro, encontrás la copa y terminás comiendo con Messi y con todo. Qué lindo. Ahí está, Pickles encontró la Copa del Mundo. Sí, Dani Miwich. Quiero decir algo. Ese perrito es mestizo, es mezcla de una raza, como decías vos. ¿Qué raza decías vos? Border Collie. Esa, Border Collie con perro. Otro Sí, perrito con otro como, perrito. como de la calle. Es Con una X. mezcla, no es realmente no es como de raza a raza, pero los... ¿cómo es la raza? ¿Qué dijiste? Border Collie. La Border Collie son razas que son de caza, digo, de búsqueda.
Están acostumbrados a esas cosas, Claro. con lo cual cierra que el perrito haya encontrado. Sí, Eso quería decir. y Muy además bien, son muy inteligentes, son muy muy... Todos los perros son inteligentes. tienen como esa naturaleza de pastor, ¿no? De guiar a las Claro, ovejas, oso de campo. de recorrer grandes y enormes distancias, de estar atentos a esos detalles. Buena historia. Conmovedora. 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 Permitime dudar, para mí Corbett se hizo el Dolobu, Se había la hecho robó. Bueno, Dijo, puede ser. me van a meter perpetua, Y no voy a ojo. ver nunca más a Picles y vamos a hacer a Picles el Ojo héroe. también con esto, porque si el perro va así porque sí va a olfatear cosas, porque si fue hacia ese lugar a olfatear es porque había olor al dueño. Puede ser, mirá. Mirá. Mirá cómo resolvió el misterio de Es que Resuelvo- claro, Traeme un caso. Bueno, Ahora traeme un caso. ¿Cómo va a saber el perro el olor de El la Copa perro, Jules Rimet? Claro, ¿por qué fue ahí? Bueno, pará, porque el había... perro estaba olfateando, salió a caminar y olfatea a todos los perros. Está bien, Yo pero- salgo con mi perro, olfatea cualquier cosa y no hay Está olor a bien, mí, pero... cualquier cosa. No, bueno, pero acá el perro va, justo fue, ¿no? Que fue a agarrar un pedazo de comida ahí, Ah, podrido, a pum. comérselo. No, fue... Estaba olfateando fue algo una como copa. olfatea, pero bueno. Entonces, para mí había olor a humano a su dueño y él Puede fue ser. hacia ese lugar. Puede ser muy bien. Bueno, ¿y saben el bonus track? ¿Cómo terminó eso? ¿Saben qué pasó después de los festejos de la cena por el campeonato de Inglaterra? Donde- pasó? donde ¿Cómo? estaba Corbett Estaba y Picles. Entonces lo invitaban a Corbett y a Sí, Picles. claro. ¿Saben qué pasó de ahí? ¿Quién lo invitó? No me digas. Un Beatle. John Lennon. No. La reina Isabel II. Ah, Terminó bueno. Picles y Corbett cenando con la reina como un héroe nacional. ¿Y le pidieron algo a la presión? A mí me invita la yo creo- reina, yo yo creo le digo, que- mira, esto es... Yo creo que ahí... Una casa. Aprovecho. yo creo que la luquearon. Un barco. Sí, yo creo que la luquearon un poco. No te Sí, puedo sí. creer, Che, mirá, ¿sabés que me entra humedad? Ahí en el galponcito del fondo me están... Tengo que cambiar la le regalaron membrana. Una hectárea de algo. ¿No? Y a unos manguitos yo creo que le habrán tirado aparte se ahorró unos mangos para hacer de vuelta la copa, todo. Unas ganas de Claro. cruzarme a Inglaterra en Por este mundial. eso. Unas ganas. Pero bueno, ¿Es posible? qué lindo. Sí, sí, todo es posible, señor Santiago Lamba. Che, bueno, esta fue la historia de la Copa del Mundo robada. Les recomiendo que lean en el Destape web una nota que escribió Esteban Micosi al respecto, donde hay mucha más data, mucho mejor. Esto que acabamos de hacer está basado en esa nota del colega Esteban Micosi. Y en su nota que publicó el Destape hay mucha más información y algunos datos más que son muy muy interesantes. Recomiendo su lectura. 37 minutos pasan de las 10 de la mañana. Todavía tenemos un poquito más de Estación Ituzaingó, pero bueno, queríamos contar esta historia. Ojalá, esto lo voy a decir y me hago cargo. Qué lindo sería que pase esto en Estados Unidos, ¿no? Que alguien se choree la copa. Bueno, dale. Ojalá. Ahí venimos, dale. Escapando